Ok, en la clase de ayer estuvimos hablando sobre el trabajo asociado a un cambio de volumen. Encontramos la relación general para este trabajo como la integral de la presión en términos del volumen. Es decir, que yo para un determinado proceso termodinámico voy a ser capaz de escribir cuál es la expresión de la función de presión en términos del volumen y así poder encontrar el trabajo asociado, ya sea un trabajo hecho por el gas o sobre el gas. Ok, entonces teníamos en general esta curva que iba a representar el proceso termodinámico y pues el trabajo es el área que encierra este proceso. Hay que tener cuidado con la dirección. Si notan ahí tengo una flecha del estado 1 al estado 2. Hay que tener cuidado porque dependiendo de la dirección de la flecha, así va a ser el trabajo. Entonces, si nosotros tenemos una expansión del gas, el trabajo va a ser positivo y si tenemos una compresión del gas, el trabajo va a ser negativo. Entonces, aquí tenemos precisamente esa convención. Si nosotros hacemos un trabajo por el gas, o sea, es decir, logramos una expansión, entonces ese va a ser positivo y el caso contrario es cuando el trabajo es negativo. Bien, estudiamos así de una manera un poco rápida cuál iba a ser el trabajo asociado a los procesos termodinámicos en los cuales hemos puesto atención. El proceso isocórico, en primer lugar, vimos que como el proceso isocórico mantiene constante su volumen, entonces, pues en este caso, el trabajo iba a ser cero. Y pues ya como habíamos visto en la clase anterior, el calor iba a estar asociado con la capacidad calorífica molar a volumen constante, ¿no? Recordando que en este caso, CB para monoatómico es 3 medios de R y CB para diatómico es 5 medios de R. También estudiamos el proceso isobárico, en el cual, eh, en el cual el trabajo era, pues, quizás no lo hice aquí, no lo representé el diagrama PV, lo voy a hacer aquí de forma pequeña. Entonces, en un diagrama PV, el proceso isobárico se representa, recuerda que nosotros hablábamos de las curvas isotermas. Las isotermas representan curvas en las cuales la temperatura es constante. Entonces, un proceso isobárico es aquel en el cual la temperatura del gas cambia y de un estado 1 a un estado 2. En ese caso tengo una compresión, una expansión más bien, una expansión de tipo isobárico. Y en ese caso, pues lo que nosotros tenemos es que la temperatura también aumenta. Pero si notan, aquí tengo el área bajo la curva. Y recuerde que el área bajo la curva representa el trabajo. Entonces, si se fija, ahí lo que tengo es un rectángulo. En ese rectángulo, la altura sería la presión y la anchura sería el cambio en el volumen, el diferencial de volumen, que es justamente lo que logro encontrar cuando realizo la integración, que el trabajo es igual a la presión por el cambio del volumen. Entonces, cuando nosotros tengamos una expansión, hacer esto un poco a un lado, cuando nosotros tengamos una expansión, esto significa que el volumen 2 es menor que el volumen 1, entonces la consecuencia es que el trabajo va a ser negativo. Ahí se logra ver directamente en la ecuación. En la resta, pues el número
más grande va a ser el negativo, y como consecuencia el trabajo va a ser negativo. Y, perdón, aquí estamos hablando de, no, no, al contrario, esto sería la compresión, disculpa, compresión. Compresión es cuando el volumen final es menor. A ver, sí, estoy bien. El volumen 2, o sea, el volumen final es más pequeño que el volumen inicial, pues. Y la expansión es cuando el volumen final es mayor que el volumen inicial y por lo tanto el trabajo va a ser positivo. O sea, cuidado con eso ahí. Puedo tener dos casos, expansión y compresión. Recuerde que si en otros textos, como en el RESNIC, la referencia sería al contrario, ¿no? Pero nosotros vamos a utilizar directamente la referencia del libro de texto. Bueno, luego con esto hablamos, bueno, similar puedo hacerlo con el proceso isocórico. No sé si me da espacio aquí, si hago un poco de espacio para hacer el diagrama PV. Lo voy a hacer de forma pequeña. El diagrama PV para el proceso isobárico viene de la siguiente manera. Otra vez tengo dos curvas isotermas que representan la temperatura final y la temperatura inicial del gas. Entonces, el proceso, aquí voy a representar un aumento en la presión, pero también se puede representar como una disminución. Entonces, este sería el proceso 1 y este sería el proceso 2, ¿no? Entonces, en este caso se logra ver de forma muy clara que el área bajo la curva del proceso que representa a, el de la curva que representa a este proceso termodinámico es igual a cero, que eso justamente es el trabajo. Entonces, aquí lo que está sucediendo es que el calor automáticamente se traslada a hacer un aumento en la energía interna del gas. Entonces, ahí tengo esos dos procesos. Antes de hablar del trabajo, de la primera ley de la termodinámica, voy a hablar de del otro proceso. Voy a ver un poco esto. Ya lo había adelantado ayer, pero quiero hacerlo en este momento. Es el proceso, el tercer proceso, es el proceso isotérmico. Isotérmico. Proceso isotérmico es aquel en el cual la temperatura es constante. Por lo tanto, el gráfico PV que lo representaría sería uno en el cual todo el proceso se da a temperatura constante. Esta sería la isoterma de la temperatura constante y el proceso ocurriría sobre la curva. Entonces yo puedo tener dos tipos de procesos isotérmicos, justamente así como lo estoy representando aquí. Sería una expansión isotérmica, pues obviamente porque el volumen va a aumentar, pero también podría tener lo contrario, sería una compresión. Entonces, en este caso, hay dos estados, un estado inicial que tiene una presión 1, un volumen 1, y hay un estado 2 que tiene una presión 2 y un volumen 2. Eso quiere decir que la presión y el volumen cambian en un proceso isotérmico. Entonces yo puedo encontrar la relación que me permite determinar el trabajo, que el trabajo en realidad va a ser esta área, ¿no? El área que está bajo la curva, pero no es tan sencillo como en el caso
isobárico, que me quedaba un rectángulo. En este caso el área es pues un área no fácil de reconocer. Entonces el trabajo, acuérdese que es la integral desde volumen 1 hasta volumen 2 de la presión por el diferencial de volumen. Como nosotros estamos trabajando con un gas ideal, recordar que para el gas ideal, la relación de presión sería presión igual a nRT entre volumen. nRT entre el volumen. Entonces aquí yo tengo mi relación de cómo cambia la presión en función del volumen, manteniendo constante a la temperatura. Entonces basta con sustituir en la ecuación anterior del volumen 1 al volumen 2, nRT entre volumen diferencial de volumen. Voy a mover esto otra vez, hacerme espacio. Y ahora voy a resolver esa integral anterior. Si usted nota, el término nRT es constante, porque N es el número de moles, R es la constante de los gases y la temperatura. Entonces esas cantidades se mantienen constantes en el proceso isotérmico. Entonces simplemente me va a quedar la integral desde el volumen 1 hasta el volumen 2 del diferencial de volumen entre volumen. Eso es nRT por el logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Esta sería la ecuación para el trabajo en un proceso de tipo isotérmico. Entonces vea que yo aquí tengo dos posibilidades, otra vez, igual que el proceso isobárico, ¿no? En el proceso isobárico, si yo tengo una compresión, en una compresión, el volumen 2 es menor que el volumen 1, y entonces lo que va a pasar es que la fracción logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1 es menor que 0. Recuerda que las fracciones en el argumento del logaritmo natural, si son menores que 1, entonces me van a conducir a un logaritmo natural negativo. Y si son mayores que 1, a uno positivo. Entonces, como consecuencia, el trabajo asociado a una compresión isotérmica es negativo. Lo mismo va a pasar si yo tengo una expansión. La fracción en este caso va a ser de tipo positiva, mayor que 1, y el logaritmo natural va a ser positivo. Entonces aquí tengo la expansión, volumen 2 mayor que volumen 1, y el logaritmo natural de B2 entre B1 va a ser mayor que 0. Es la parte que aporta el signo allí, ¿verdad? Porque las demás son constantes. Entonces el trabajo sería positivo. Ok, ya con esto tengo representados los tres procesos más sencillos. Ya los habíamos enunciado antes, ¿verdad? Pero hoy le estamos dando más contenido a la forma en la que se llevan a cabo. Ya tengo para el proceso isocórico que el trabajo es 0 y que el calor es igual a NSB delta T. Para el proceso isobárico tengo el trabajo, todavía no tengo el calor, porque para poder calcular el calor necesito encontrar la otra capacidad calorífica molar, que es la CP. Eso lo vamos a hacer pues un poco más adelante. Entonces dejamos pendiente ahí, todavía falta. Y luego pues tenemos al proceso isotérmico, donde la temperatura se mantiene constante. Ahí tenemos en la gráfica PV que lo representa, donde su característica es la curva. Entonces, usted tiene que aprender a diferenciar los procesos en base a el gráfico PV. Entonces, recuerde, en el proceso isocórico es una línea vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo. El proceso isobárico es una línea horizontal, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda.
o sea, en compresión o en expansión, y en el proceso isotérmico es una curva. Ojo, no es la única curva que vamos a ver, porque el proceso adiabático, que es el último que vamos a estudiar, también trata con curvas, pero va a tener una diferencia respecto a esto. Así que usted lo que va a notar como característica del proceso isotérmico es que la curva está exactamente encima, la curva que representa el proceso, está exactamente encima de la curva isoterma. O sea, quiere decir que se realiza a temperatura constante. Eso no va a pasar en el proceso adiabático. En el proceso adiabático, la curva que representa el proceso no va a estar sobre una isoterma. Entonces ahí lo va a poder diferenciar. Por eso, esas líneas grises que puse ahí que representan las isotermas son importantes a la hora de identificar los procesos. Ok, entonces ahí tengo la expresión para el trabajo, que es nRT por el logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. Y puedo tener una compresión isotérmica o una expansión isotérmica. Ese sería como el nombre y apellido. Compresión o expansión y el apellido isotérmico. Hay que diferenciarla también porque puedo tener eso mismo en isobárico. Puedo tener una compresión isobárica y una expansión isobárica. ¿Sí? Mismo nombre, pero diferente apellido. Ojo, o sea, son cosas diferentes. Menciono eso porque esa es la interpretación que nosotros tenemos que dar a la hora de tener un problema en particular, identificando en su enunciado qué tipo de proceso va a estar asociado a la transformación de ese gas. Ok, ayer lo dejamos como una ecuación, introducimos la primera ley de la termodinámica y hoy vamos a hablar en detalle sobre. Bien, la primera ley de la termodinámica no es más que una extensión o una generalización del principio de conservación de energía, lo cual me dice que si nosotros tenemos una cantidad de energía que entra a un sistema, esa energía tiene que usarse para algún propósito. O sea, esa energía no se disipa, no se extingue, no se pierde, sino que se usa para un propósito. Entonces, la primera ley de la termodinámica es lo que me dice en esa ecuación, la primera. Me dice, si yo agrego calor a una muestra de gas, entonces una parte del calor se utiliza para aumentar el movimiento interno, ya sea en forma de energía cinética, de movimiento, ya sea por traslación o por rotación, o también para aumentar la interacción que tienen las partículas entre ellas. A eso se asocia el enlace intermolecular o interatómico que hay, y ese enlace no es un enlace rígido, es un enlace que puede hacerse más grande, más pequeño. Puedo modificar la distancia promedio que hay entre los átomos y eso, como consecuencia, es un cambio en la energía potencial elástica de los enlaces. ¿Sí? Entonces, ¿qué es la energía interna? Entonces, la energía interna es la suma de todas estas contribuciones. Es la suma de las energías cinéticas de traslación o de rotación. Recuerde que en el gas monoatómico solo consideramos la traslación, pero en el gas diatómico sí consideramos además de la traslación, la rotación, ¿no? Entonces, la energía interna es la suma de las energías cinéticas y las energías potenciales de interacción que hay entre ellos. Entonces, cuidado, así se dice en general. Ahora, nosotros no somos capaces de agarrar cada una de las partículas, medirle la energía cinética o potencial y decir, bueno, ahorita este gas tiene esta energía interna. Le agrego calor y después vuelvo a hacer el mismo.
Después de agregar el calor, hago el mismo proceso. Ahora tiene estas cantidades de energía cinética y energía potencial, por lo tanto, la energía interna está. No puedo hacer eso. La aleatoriedad del movimiento de las partículas no permite que yo pueda hacer eso. Entonces, a lo más que podemos aspirar es a usar la conservación de energía y decir, si yo metí tantos joules de energía y medí tantos joules en forma de trabajo, o sea, el gas como consecuencia de agregarle eso, por ejemplo, realizó un trabajo, movió el pistón y yo puedo ver qué distancia desplazó el pistón, ¿verdad? Y puedo medir cuál es la presión, entonces puedo calcular, por lo tanto, el trabajo asociado a eso. Entonces, cuando yo haga esa medición, me voy a dar cuenta que el trabajo asociado es más pequeño que el calor que entró. Entonces voy a decir, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo le metí 10 joules en forma de calor y a la hora de medir el trabajo me doy cuenta que solo usó 8 joules, por ejemplo. ¿Qué pasaron con los otros 2 joules? Entonces, esos otros 2 joules son el cambio en la energía interna. Es decir, la energía interna aumentó en 2 joules. Para ahí se fue. O sea, lo consumió en forma de energía cinética de traslación o de rotación o como energía potencial de enlace entre las partículas. Entonces, por eso les digo, este enunciado únicamente es una generalización del principio de conservación de energía. Entonces, yo despejo para esa ecuación y lo que me da es esto. Ahí es donde viene la convención de signo que utilizan diferentes autores. Nosotros trabajamos con el libro de texto, el de Szymanski, y este utiliza la convención que ya estamos o que ya hemos enunciado antes. Es la convención del trabajo. La convención del calor, todos los textos utilizan la misma, pero el trabajo muchas veces cambia. Entonces hay que tener cuidado a la hora de abordar un problema o un libro. Entonces, en este caso, nosotros consideramos que el trabajo es positivo cuando es efectuado por el sistema y negativo cuando se efectúa sobre el sistema. Entonces, si yo reviso esta ecuación, de ahí puedo ver claramente qué es lo que está pasando. ¿Qué pasa si en esa ecuación el calor es negativo, es cero? ¿Qué me da la ecuación si el calor es cero? ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? ¿Nadie me escucha? Estoy hablando solo. Sí, se le escucha, ingeniero. Lo que pasa es que tengo problemas con el red, se le escucha todo entrecortado. No sé si solo es a mí. Entrecortado. Sí, ¿A los demás? Se Solo que el escucha bien, dice micrófono es Dayana. negativo. Bueno, entonces contéstenme lo que les pregunté. ¿Qué pasa si el calor es igual a cero? en la primera ley, ingeniero. Sí, por eso estoy mostrando esa ecuación. No está compartiendo pantalla. Solo Claro por que eso sí. solo estamos nosotros. No, sí estoy compartiendo pantalla. Entonces el trabajo sería negativo. El trabajo sería negativo. Ok. Gracias, Frenny. Le agradezco porque participe. Le agradezco. Me hace sentir que el esfuerzo que estoy por intentar explicarles no es en vano. Gracias. Eso quiere decir justamente
que el trabajo es negativo, ¿sí? El trabajo es negativo. Entonces, el cambio en energía interna es igual al negativo del trabajo. Entonces, quiere decir que si yo tengo un sistema aislado, el sistema está aislado, o sea, es decir, no hay un intercambio de calor entre el entorno y el interior del contenedor, entonces lo que pasa es que el cambio en energía interna se debe al negativo del trabajo. ¿Y qué significa, según la convención de signos que nosotros tenemos, que el trabajo sea negativo? Que el trabajo es efectuado sobre el sistema, ¿sí? Entonces, si el trabajo es efectuado sobre el sistema, o sea, es negativo, ya vimos anteriormente que lo que voy a tener como consecuencia es una compresión. Entonces, quiere decir que si el sistema está aislado, el cambio en energía interna se debe a un agente externo que modifica el volumen del contenedor, ya sea que lo comprima, en este caso, que lo comprima, ¿verdad? Y por lo tanto, entonces, eso provoca una disminución en la energía interna. ¿Qué pasa si el trabajo es cero, como en el proceso isocórico? Si el trabajo es cero, como en el proceso isocórico, entonces el cambio en energía interna es igual al calor, es igual al calor, es igual al calor. Entonces, quiere decir que todo el calor que yo agregue o saque del sistema me va a dar como consecuencia un aumento o una disminución de la energía cinética de traslación o de rotación de la partícula, que es lo que habíamos venido pues diciendo desde antes. Ok, entonces ahora, ya una vez que tengo el enunciado de la primera ley de la termodinámica, voy a calcular cómo queda la primera ley de la termodinámica para los tres procesos que estoy estudiando. Entonces, si el proceso es isocórico, entonces lo que yo sé del proceso isocórico de antemano es que el trabajo cero, que Q es igual a N CB delta T. Entonces, según la ecuación anterior, el cambio en energía interna tiene que ser Q menos W, pero W es cero. Entonces tiene que ser igual a Q. Por lo tanto, el
Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, ingeniero. Me disculpo, tuve un pequeño problema con la red, pero ya estoy aquí de vuelta. Bien, ¿me confirman si están escuchándome bien y ven mi pantalla? Sí, las dos cosas. Ok, muy bien. Entonces, bueno, no sé si me alcanzaron a escuchar las últimas ideas, pero lo voy a repetir. Entonces, mencioné que en el proceso isocórico es aquel en el cual, como vimos anteriormente, el volumen se mantiene constante. El volumen se mantiene constante y encontramos que como consecuencia de eso el trabajo iba a ser cero y que el calor se calculaba como NCB delta T. Y de la primera ley de la termodinámica, entonces nosotros podemos ver que el cambio en energía interna es igual al calor y entonces es igual a NCB delta T. Así que ya tengo completo el panorama para el proceso isocórico, porque ese es el objetivo que tenemos en este capítulo 19, es encontrar para los 4 procesos termodinámicos cuál es la expresión para el trabajo, cuál es la expresión para el calor y cuál es la expresión para el cambio en energía interna. Muy bien, entonces ya tengo el primero. El segundo es el proceso isobárico. Proceso isobárico es aquel en el cual la presión se mantiene constante. Entonces, en este caso, dijimos que el trabajo era igual a la presión por el cambio de volumen. Entonces, como hay un cambio de volumen, puedo tener una compresión o puedo tener una expansión. En el caso de el calor, lo vamos a dejar pendiente todavía porque como les dije anteriormente, nos falta llegar a ese punto. Lo vamos a hacer, espero, el día de hoy, si no, pues el lunes, hacer la deducción de esa ecuación. Y entonces, eso no es cero, no es cero. Entonces quiere decir que el cambio en energía interna aquí se calcula exactamente igual. O sea, necesito calcular el calor y necesito calcular el trabajo para poder hacer la resta y saber cuánto cambia cuánto es el cambio en energía interna. Entonces, va a haber una expresión alternativa, pero esa la voy a encontrar hasta que encuentre el calor del proceso isobárico y incluso va a ser una ecuación general para todos los procesos, pero todavía nos falta, entonces por ahora lo vamos a dejar así. Y el tercer proceso es el isotérmico. Temperatura constante. En el proceso isotérmico vimos que el trabajo era igual a nRT logaritmo natural de volumen 2 entre volumen 1. ¿Y qué pasa con Q? ¿Qué pasa con Q? Y el cambio en energía interna. Entonces, hay una sección en el libro, una sección pequeña. Yo les pido que vayan a la sección 19.6 del libro. Entonces, esa sección es titulada La energía interna de un gas ideal. Así que yo solo lo voy a mencionar así rápido, las conclusiones de esa sección. Se muestra un gas que está confinado en un recipiente y se coloca una membrana. Esa membrana se puede romper, lo cual permite que exista una expansión libre del gas. Entonces, lo que se logra ver con ese experimento y a la conclusión que se llega en esta sección es que la energía interna de un gas ideal depende solamente de su temperatura y no de la presión ni del volumen. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que quiere decir. De hecho, hasta lo voy a escribir aquí porque es un resultado muy importante.
la energía interna, ojo, para un gas ideal nada más, de un gas ideal depende solo de su temperatura. Eso lo que quiere decir es que la energía interna de un gas ideal, GI significa gas ideal, es solamente función de la temperatura. Solamente es función de eso. Eso quiere decir que si la temperatura aumenta, la energía interna del gas aumenta. Y que si la temperatura disminuye, la energía interna del gas disminuye. Entonces, en la ecuación del proceso isotérmico, lo que quiere decir es que si la temperatura no cambia, entonces la energía interna es cero. Y como consecuencia de la primera ley de la termodinámica es que el trabajo es igual al calor. Entonces aquí puedo escribir calor igual que trabajo. Entonces esa es la conclusión para el cambio en energía interna en un proceso isotérmico. Debido a que la temperatura no cambia, la energía interna tampoco cambia, porque solo depende en el gas ideal, solo depende de la temperatura, de ninguna otra cosa más, de ninguna otra. Entonces, ahí ya tenemos representados a los tres procesos, ¿verdad? Ya sabemos, pues, para los tres solamente nos queda una ecuación allí por poner, y es la ecuación del calor para el proceso isobárico. Entonces, me voy a detener aquí un momento para preguntarles si quedó claro esto de estos tres procesos, cómo llegamos a ellos, si hay alguna duda respecto a la definición del trabajo, del cambio en energía interna o de la primera ley de la termodinámica. Yo tengo una pregunta, ingeniero. A ver, le escucho. A la hora de resolver un ejercicio, ¿qué Sí, tanta importancia tienen en sí las gráficas que veamos? O si se nos van a presentar gráficas. la Las respuesta gráficas, es de suma importancia. ok. Lo recomendado es que usted, cuando esté sacando los datos del problema, porque no siempre nos van a dar la gráfica, esa es una cuestión. En algunos procesos sí se nos va a dar la gráfica. Bueno, cuando sea un solo proceso, no se va a dar la gráfica, ¿no? De hecho, usted tiene que interpretar del enunciado qué tipo de proceso es, ¿verdad? Cuáles son las variables que le están dando y cuál es la que le piden. Entonces, al interpretar usted eso, usted va a ser capaz de poder dibujar el gráfico PV. Y bueno, pues no es que sea extremadamente necesario hacerlo. Sé que se puede resolver el problema sin necesidad de hacer el gráfico, pero yo recomiendo que lo hagan porque eso primero va a ir permitiendo que usted se familiarice con los procesos. Y la otra es que el siguiente paso, después de ver los 4 procesos básicos, es ver lo que se conoce como los ciclos termodinámicos. Los ciclos termodinámicos son la unión de diferentes procesos para poder conseguir un ciclo. O sea, un ciclo es algo que parto de un punto, realizo procesos y vuelvo otra vez al punto de partida. Entonces, cuando nosotros tengamos a los ciclos, normalmente o nos van a describir los procesos o nos van a dar la gráfica. Entonces, yo tengo que saber identificar en las gráficas si se trata de un proceso isotérmico o de un proceso adiabático, si se trata de un isocórico o un isotérmico o un isobárico, ¿no? Entonces, no es estrictamente obligatorio, pero sí muy recomendado, muy recomendado.
Entonces, yo voy a darles una tabla de resumen, como ya les había dicho antes, donde voy a poner todas las ecuaciones encontradas, voy a poner el gráfico para que usted lo logre identificar. ¿Alguien más? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, entonces voy a dejar iniciado, aunque no lo voy a terminar, pero voy a dejar iniciado el cálculo de la capacidad calorífica a volumen constante, no, a presión constante. Eso es lo que queremos ahora. Capacidad calorífica a presión constante. Esto me va a permitir a mí enunciar la ecuación del trabajo asociado a un proceso isobárico. Entonces, ¿qué pasa en el proceso isobárico? Proceso isobárico, usted tiene un contenedor con un gas y usted va a tener, como lo enunciamos antes, un pistón. Ese pistón se va a mover hacia adelante o hacia atrás, lo cual va a provocar un cambio acá. Es un cambio en la longitud, que normalmente lo representamos con delta de X. Aquí hay un diferencial de volumen, que es la multiplicación de ese diferencial de X por el área. Entonces yo voy a tener aquí partículas del gas que van a estar moviéndose de forma aleatoria, en direcciones aleatorias también. Entonces, cuando yo tengo la presión constante, entonces lo que va a pasar es si yo agrego una cantidad de calor de Q, entonces siempre me va a dar la misma ecuación. NC por delta T. Eso ya lo hemos visto desde calorimetría, solamente que ahora va a estar asociado un calor específico a presión constante. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el gas cuando yo agregue esto? Lo que va a pasar es que al agregar ese calor, el pistón se va a mover. El pistón se va a mover, se va a expandir, porque le estoy agregando calor. Y entonces, como la presión es constante, entonces lo que tiene que suceder para mantener constante la presión a medida que yo le voy agregando ese calor a mi muestra, es que el volumen tiene que aumentar. Porque si ustedes se acuerdan, cuando yo agrego calor, eso lo vimos en la simulación que hemos estado utilizando de gases ideales, cuando yo agrego calor a la muestra, entonces lo que sucede es que la presión también aumenta. ¿Por qué? Porque la presión está relacionada directamente con la energía cinética de traslación de las partículas. Entonces, si yo le agrego calor, estoy aumentando la energía cinética de traslación y por lo tanto entonces la presión aumenta. Entonces, ¿cómo logro que esa presión no aumente, sino que se mantenga igual? Dándole más espacio a las partículas para que se muevan, de manera que pueda lograr que siempre en el proceso de ir agregando ese calor, la presión no varíe, a pesar de que estoy aumentando de cierta manera la energía cinética de traslación. Entonces, es como que se empiezan a mover un poco más rápido, pero como hay más espacio, entonces eso se contrarresta. Y así sucesivamente hasta que llego al estado final, ¿no? Entonces, como consecuencia del calor agregado, tiene que haber un aumento de la temperatura. Entonces, la temperatura pasa de una temperatura T a una temperatura T más diferencial de T. O sea, hay un cambio en la temperatura. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Qué es lo que va a suceder cuando yo haga agregue este calor? La primera ley de la termodinámica me dice que
Un cambio en el calor da como consecuencia un cambio en la energía interna y además un cambio en el trabajo, un diferencial del trabajo. Entonces sería más un diferencial del trabajo. Entonces, yo de allí quiero calcular la capacidad calorífica molar a presión constante. Perdón, aquí tengo un error. Entonces, así. Entonces, a ver, si yo hago el mismo experimento, mismo proceso no, sería mismo delta T, pero isocórico, o sea, mantengo constante el volumen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El cambio en energía interna va a ser igual, en el isocórico, el cambio en energía interna va a ser igual al calor, porque el trabajo es cero. Entonces, el cambio en energía interna va a ser igual a NCP delta T. Entonces, ojo con esto. Voy a hacer el mismo cambio de temperatura, pero en isocórico. Y obtengo un NCP delta T, esa es la variación de la energía interna. Ahora, antes les dije que la energía interna de un gas ideal solo depende de su, perdón, aquí hay un error, esto no es CP, es CB, ¿no? CB, porque es isocórico, CB. Entonces, el cambio en energía interna de un gas solo depende de la temperatura. Entonces, por lo tanto, no importa si yo hago el proceso en forma isocórica o isobárica, si yo estoy variando el gas en el mismo intervalo de temperatura, entonces el cambio en energía interna va a ser el mismo. O sea, no importa el camino que yo siga para ir de una temperatura inicial a una temperatura final del mismo gas, el cambio en la energía interna va a ser el mismo. ¿Por qué? Porque solo depende de la temperatura. Entonces, quiere decir que ese cambio en energía interna que yo acabo de encontrar, ese que acabo de enunciar por allí, es igual al del proceso isocórico, porque es el mismo cambio de temperatura. Entonces, aquí me quedaría NCB delta T más el trabajo. Y el diferencial de calor en el proceso, ahora ya me regreso al proceso isobárico, entonces es este. Entonces ya tengo el término también del lado izquierdo. Sería NCP delta T igual a NCB delta T. ¿Sí? Más un diferencial de trabajo, pero el trabajo en el proceso isobárico es igual a la presión por el cambio de volumen. O sea, es igual a la presión por el diferencial de volumen. Entonces aquí sería más la presión por el diferencial de volumen. Ok, entonces aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer el mismo proceso que antes hice y voy a despejar para la incógnita. La incógnita es CP. Pero si se fija, aquí voy a cambiar porque esto debería de ser un diferencial de temperatura, no un delta. Pero si se fijan, tengo el N y tengo el delta T en el lado izquierdo y en el primer término del lado derecho, pero no lo tengo en el tercero, en el segundo del lado derecho. Pero yo recuerdo la ecuación de estado de gases ideales, la cual me dice presión por volumen es igual a nRT. Si yo cambio, es como que derivara esta ecuación a ambos lados. Si yo cambio el volumen, pero mantengo constante la presión, entonces en el lado izquierdo me va a quedar esto. Y como consecuencia, en el lado derecho, el único que va a cambiar es el diferencial de temperatura. Entonces quiere decir que presión por diferencial de volumen es igual a NR por diferencial de temperatura. Entonces, lo que me queda aquí es NCP delta T igual a NCB diferencial de temperatura
NR diferencial de temperatura. Entonces puedo cancelar aquí el N, el diferencial de temperatura, como un factor común. Y lo que me queda, entonces, es una ecuación de que CP es igual a CB más R. Entonces, esta es una ecuación general muy útil. Entonces, esa me va a permitir a mí calcular para los gases, tanto monoatómicos como diatómicos, cuánto vale la capacidad calorífica molar a presión constante en términos de la capacidad calorífica molar a volumen constante que ya la tenía. Entonces aquí lo voy a particularizar. Para el caso monoatómico, Cp es igual a Cb más R, pero ¿cuánto vale Cb en los monoatómicos? Ya lo habíamos dicho antes. ¿Cuánto vale Cb en los monoatómicos? Nada. ¿No lo recuerdan? 3 medios por R. 3 medios de R. Gracias. 3 medios de R. Y esto más R, entonces lo que quiere decir es que Cp para el monoatómico es de 5 medios de R. Y para el diatómico, Cp es, ¿cuánto valía Cb para el diatómico? 5 medios. 5 medios de 5 medios de R. Más R, entonces quiere decir que es 7 medios de R. ¿Okay? Entonces ya tengo los dos, ya tengo el panorama completo. Ya tengo la ecuación que me permite calcular aquí, la ecuación que me faltaba, para el proceso isobárico. Sería NCP delta T, donde Cp para el monoatómico es de 5 medios de R y para el diatómico es 7 medios de R. Y como último cálculo, ya para cerrar, vamos a definir algo que es muy útil acá, y es la razón de las capacidades calóricas. Esto solo es una división que va a ser muy útil, sobre todo en el proceso adiabático, ¿no? Entonces, ¿cómo se define esa razón? Es una letra griega llamada gamma y es la división de Cp entre Cb. Así de forma fácil. Entonces, calculemos cuánto vale para monoatómico. ¿Cuánto vale gamma? Sería Cp, que sería 5 medios de R entre Cb, que son 3 medios de R, por lo tanto sería 5 medios entre 3 medios, eso es 5 tercios. Eso da aproximadamente 1.67. Y para diatómico, gamma sería 7 medios de R entre 5 medios de R. Eso es 7 quintos, lo cual es 1.40. Entonces ahí tengo el gamma para monoatómico y diatómico. Ese gamma va a ser muy importante, sobre todo en el proceso adiabático. Va a aparecer por ahí ese gamma, ¿no? Entonces, con eso terminamos los 3 procesos iniciales. Después vamos a ver el proceso adiabático, que es el más complicado. Pero el día lunes vamos a arrancar la clase haciendo problemas
sobre que tienen que ver con estos tres procesos, con el proceso isocórico, con el proceso isobárico, proceso isotérmico, y el cálculo de trabajo, de calor, cambio en energía interna, cómo cambian las variables de estado también. Entonces ahí hay un mundo de problemas que nosotros podemos resolver. Entonces, aquí lo vamos a dejar el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta final antes de cerrar la clase. Muy bien, entonces lo dejamos hasta aquí el día de hoy. Les deseo un feliz fin de semana. Les deseo muchos éxitos mañana en su prueba del control de lectura. Recuerden que es de 2 a 5 con un solo intento. El contenido que se va a evaluar es el capítulo 17 y el capítulo 18 hasta la sección 4. El 17 completo y el 18 hasta la sección 4. Y bueno, también éxitos en la conclusión de su tarea. Si tienen alguna duda el día de hoy respecto a alguno de los problemas, entonces me pueden escribir y gustosamente les apoyo. Pues que tengan un feliz fin de semana y nos encontramos el lunes. Cuídense mucho. Gracias, ingeniero. Feliz tarde. Gracias, Alex.